Antes de empezar con el video, quiero recordarte que ya mi curso Ninja de JavaScript se encuentra disponible en Hotmart y en Udemy. Links en la descripción de este video por si quieres convertirte en un verdadero ninja de JavaScript. Saludos amigos de YouTube, sean bienvenidos nuevamente a su canal de programación Programa Ya. En esta ocasión, chicos, estaremos realizando algunos ejercicios para mejorar nuestra lógica de programación. Cabe resaltar que estos ejercicios los puedes realizar en tu lenguaje de programación preferido, ya sea Python, Java, C Sharp, JavaScript, etc. En mi caso, yo estaré utilizando pues TypeScript para tener una mejor experiencia a la hora del autocompletado. Pero si tú lo vas a realizar en JavaScript, simplemente no tienes que colocarle el tipado que yo le dé a algunos de los parámetros que estaremos usando para resolver cada uno de los ejercicios. Cabe destacar que estos ejercicios te voy a dejar sus nombres en la descripción de este video por si quieres realizarlo y luego ver cómo yo hice la solución. Bueno, vamos a empezar con el ejercicio número 1 que nos dice lo siguiente. Tenemos que validar si un número es primo. Es un ejercicio bastante simple y por eso es el primero. Así que vamos a empezar. Vamos a definir acá nuestra función, la vamos a llamar esprimo y vamos a decir que esta función va a recibir como parámetro un número n. Entonces vamos a declarar aquí nuestra variable n de esta manera. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que un número es primo? Bueno, la definición de número primo básicamente es cualquier número que es divisible solamente entre sí mismo y la unidad. Es decir, el 2, por ejemplo, que es un número primo, el 7, el 5, el 11, etcétera. El 4 no es un número primo porque es divisible entre 2, entre 4 y entre 1. Entonces no cabería dentro de ese rango. Entonces lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que los números no pueden ser menores o igual a 1, porque el 1, a pesar de que solamente es divisible entre sí mismo, no se considera un número primo. Entonces vamos a hacer una condición que nos diga, oye, n es menor o igual a 1, vamos a retornar entonces un false de esta manera. Ahora, para ver o validar, mejor dicho, si vamos a retornar un true, primero tendríamos que validar los números primos existentes, o mejor dicho, en la cantidad de divisores, que es la división de exacta, entre el número n que estamos recibiendo como parámetro. Para hacer eso, vamos a utilizar un bucle for de esta manera, y aquí vamos a declarar la variable de iteración. Vamos a llamarla i y la vamos a inicializar en 2. ¿Por qué en 2? Porque el 2, recuerden que es el primer número primo. A continuación vamos a decir, oye, mientras i sea menor o igual, y aquí vamos a utilizar una pequeña táctica. Vamos a decirle que mientras esto sea menor o igual a la raíz cuadrada del número n más 1, entonces se va a iterar el bucle. Entonces vamos a decir acá, vamos a utilizar el objeto math y utilizamos el método sqrt para especificar la raíz cuadrada del valor de n. Y aquí vamos a aumentar esto, pues, más 1. Y a cada iteración del bucle, el valor de i incrementará en 1. Ahora, acá adentro, simplemente hay que preguntar, oye, n residuo de i es exactamente igual a 0. Si eso es 0, quiere decir que no es un número primo porque tiene más de un divisor. Entonces retornamos un false. Y fuera de nuestro bucle for podemos retornar un true, lo que indica que si llega hasta este último return, el número entonces es primo. Si yo quiero, puedo quitar estas llaves, ya que aquí solamente tenemos una línea de código, y la función quedaría de esta forma. Ahora vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer un console log y vamos a llamar al método, a la función, perdón, es primo. Aquí vamos a pasar el 2, que es un número primo, y vamos a pasar otro número que no es primo, como por ejemplo el 8, y otro número que es primo, como por ejemplo el 11. Entonces aquí veríamos por consola true, false y true. Ahora vamos a correr esto, decimos npm run dev, porque he configurado aquí el package.json para correrlo de esa forma, como pueden observar. Vamos a esperar a que esto nos compile y que se nos muestre el resultado de esos 3 console logs para resolver el primer ejercicio. Entonces, como podemos observar aquí, ya se está terminando de compilar lo que sería nuestro index.typescript y simplemente hay que ver cuáles son los resultados de estos console logs que nosotros acabamos de escribir en estas 3 líneas de código. Vamos a esperar un poquito ahí, que el watch mode está cargando. Fíjense, aquí dice false, true, false, false, true. Se supone que acá, si el número es el 2, tiene que decir que primo.
Entonces aquí nos falta hacer esa pequeña validación. Entonces decimos, oye, si n, n es igual a 2, retorna entonces un 2, porque el 2 es el primer número primo. Entonces vamos a ver, ahí está, simplemente nos faltaba esa condición. Vamos a probarlo con otro número que primo, como por ejemplo el 7. Aquí no tiene que decir true, true, false, true. Y ahí pues tendríamos ya resuelto lo que sería nuestro primer enunciado. Bien, ahora estaremos resolviendo el ejercicio número 2, que se nos pide crear una función que me diga cuántas veces se repite una palabra en una oración. Entonces vamos a crear aquí nuestra función, vamos a llamarla palabras repetidas, de esta manera, y aquí vamos a decirle que esto va a recibir pues una oración, que es un tipo string. Listo. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a resolver eso? Pues nos vamos a estar auxiliando de un objeto para en ese objeto ir almacenando pues cada una de esas palabras, y si esa palabra ya estaba agregada como una prop del objeto, pues la vamos a incrementar en 1. Si no, pues la vamos a inicializar en 1. Bien, para ello vamos a crear aquí un nuevo arreglo al cual vamos a llamar, por ejemplo, palabras, y vamos a decir que esto va a ser igual a oración, punto. Y antes de separarlo, vamos a convertir todo a minúscula, entonces vamos a decir to lowercase, y luego vamos a utilizar el método slice, no, split, para separar esto en espacios, de esta manera. Entonces aquí vamos a definir nuestro objeto, vamos a decir que esto es tipo any, para que no salgan advertencias ni nada, y vamos a inicializarlo como un objeto vacío. A continuación, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar un for, y aquí vamos a decir que vamos a llamar a esta variable key, que sería el valor en concreto que se va a estar iterando. Vamos a usar un for of, y aquí vamos a iterar en el arreglo llamado palabras. Entonces aquí viene lo interesante. Nosotros vamos a preguntar, oye, en mi objeto no existe una prop key, es decir, no existe una prop de este valor que estoy iterando. Entonces, si no existe, lo vamos a inicializar. De manera que simplemente hay que decir obj key va a ser igual a 1. En caso contrario, pues lo vamos a aumentar en 1. De esta forma. Entonces decimos acá key más igual 1, y solamente nos queda hacer un return del objeto. Ahora, si nosotros vamos aquí y hacemos un console log de palabras repetidas y pasamos una oración que diga, por ejemplo, hola mundo, hola, de esta manera, vamos a esperar a que se compile, y fíjense que aquí ahora dice hola, viene 2 veces y mundo solamente está una sola vez. Y ahora si yo pongo acá, por ejemplo, YouTube, YouTube y YouTube otra vez, me tiene que salir que YouTube está 3 veces, ahí está, y los otros valores, como no lo he cambiado, pues siguen saliendo. De manera que ya este ejercicio estaría completo. Bien, el tercer ejercicio que estaremos resolviendo es el siguiente. Se nos pide crear una función que dibuje una pirámide de un tamaño n. Es decir, vamos a pasarle un parámetro, ya sea 5, 6, 7, 8, y pues en base a ese número tenemos que dibujar una pirámide en nuestra consola. Vamos a empezar. Entonces vamos a crear aquí una función, vamos a llamarla pirámide, y vamos a decirle que esto va a recibir un tamaño n. Vamos a llamar a sí mismo ese parámetro n de esta manera. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a definir el dibujo de la pirámide, vamos a decir aquí dibujo, y vamos a inicializarlo como un string vacío. Luego acá vamos a utilizar un for para nosotros poder hacer el mapeo, ¿no? Y ir dibujando pues la pirámide en cuestión. Y vamos a inicializar la variable de iteración en un. Y vamos a decir, mientras esto sea menor o igual que el valor de n, entonces vamos a aumentar el valor de i en un, de esta forma. Y aquí me falta la i, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, por cada iteración nosotros vamos a hacer lo siguiente. A dibujo le vamos a concatenar primero que nada los espacios que vamos a ir dejando, y utilizando el método repeat de los strings, nosotros vamos a indicar acá cuántas veces queremos que se repitan eh, esos espacios. En este caso, los espacios se van a tener que repetir. Por ejemplo, si nosotros queremos que la pirámide en la posición central, o sea, en el primer renderizado, la estrellita esté en la posición central, pues nosotros tenemos que hacer un cálculo para nosotros pues poder repetir
ese espacio hasta que esa estrella quede en ese lugar. En este caso, lo único que tenemos que hacer es decirle que esto se va a repetir de la siguiente forma: n menos i veces, de esta forma. Lo segundo es que acá esto lo vamos a concatenar pues con el carácter que va a simbolizar la estructura de la pirámide. Y al igual que hicimos con el anterior, vamos a tener que utilizar if repeat. De manera que el repeat aquí sería diferente. ¿Cuántas veces queremos nosotros mostrar esto? Pues para este caso, nosotros lo queremos mostrar i por 2 menos una vez. Lo que quiere hacer es que en el primer renderizado, como esto vale 1, 1 por 2 es 2, menos 1 se renderiza una sola estrella. Cuando vale 2, 2 por 2 son 4, menos 1 se renderizan 3 estrellas, y así sucesivamente. Y lo último que quedaría es concatenar con lo que sería el backslash n para indicar que vamos a hacer un salto de línea. Y al finalizar, aquí simplemente tenemos que hacer un return de la variable dibujo, que es la que va a mostrar la pirámide. Entonces acá vamos a llamar a la función pirámide y acá le vamos a decir que vamos a hacerla de un tamaño de 5. Y de esa forma, fíjense como aquí se ha generado una pirámide del tamaño de 5, pero si yo le quiero pasar un número más grande, como 15, por ejemplo, fíjense que se pinta un tamaño mayor y siempre sigue la estructura y la estrella, bueno, la primera estrella siempre va a quedar en la posición central y las demás van de acuerdo hasta que se forme ese pequeño triángulo, ¿no? Y bueno, ya con esto tendríamos resuelto el ejercicio número 3. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 4, que está un poquito más complicado que los 3 primeros que nosotros estuvimos observando. Y este se nos pide validar si un 3 en raya está ganado. Es decir, vamos a hacer una simulación de cómo nosotros verificaríamos que se ha ganado un 3 en raya. Para ello vamos a tener que utilizar una matriz. Entonces, eso lo haremos ya al final cuando vamos a hacer la prueba. Pero para que tengan pendiente eso, que vamos a trabajar con filas y columnas, porque vamos a tener que utilizar una matriz. Entonces vamos a empezar. Primero vamos a definir acá nuestra función. En este caso vamos a llamarla 3 en raya, de esta forma. Y acá, pues mi función 3 en raya va a recibir lo que sería pues un tablero. Este tablero, vamos a decirle aquí tablero, de esta forma. Este tablero no es más que del tipo array y es un arreglo de arreglo, básicamente. Entonces vamos a decir acá array, y aquí nos falta, ahí está, string, de esta forma. Será un arreglo de string. ¿Por qué string? Porque utilizaré caracteres para simbolizar la X o el cerito, ¿no? Entonces vamos a primero obtener la longitud de mi tablero. Entonces voy a decir acá, vamos a llamar a esta constante n, por ejemplo, y voy a decir que esto va a ser igual a tablero.length, por ejemplo, de esta forma. Ya con esto tengo almacenada la longitud de mi tablero y así evito escribir esto cada vez que lo vaya a utilizar. Ahora, aquí necesito crear lo que sería una función para verificar si las celdas son iguales y si no están pues vacías. Entonces, vamos a llamar a esto, a esta función, validar celdas, por ejemplo, y vamos a decir que esta función validar celdas va a recibir 3 parámetros. Vamos a llamarlo A, B y C. Y voy a decirle que estos parámetros van a ser string. Entonces vamos a decir aquí A string, B es tipo string también, y C será también un tipo string. Entonces eh, aquí me faltó el igual. Ahí está. Aquí voy a continuar con mi función. Entonces aquí lo que vamos a hacer es algo bastante sencillo. Primero hay que decirle, oye, A es diferente a vacío. Es decir, es diferente a un string vacío, simplemente. Y luego vamos a estar verificando si A es igual a B y B igual a C. Por lo tanto, si A es igual a B y B igual a C, A es igual a C. Entonces, de esa forma, ya estaríamos haciendo la validación. Entonces, vamos a decir, y A es exactamente igual a B y B es exactamente igual a C. Entonces, esto nos retorna ya sea un true o un false. Y vamos a dejar por el momento esa función de ese lado. Ahora tenemos que verificar las filas y columnas. Para ello, vamos a estar utilizando un loop de tipo for. Y vamos a inicializar la variable de iteración en 0. Y aquí vamos a decir que mientras i sea menor a la longitud de mi tablero, vamos a aumentar el valor de i en 1.
Ahora, dentro de la estructura de mi bucle for, vamos a hacer una condicional y le vamos a pasar el método, mejor dicho, la función que acabamos de definir hace unos segundos, llamada validar celdas. Entonces vamos a pasarle nuestro método validar celdas y ahora nosotros le vamos a pasar pues los respectivos valores que deseamos obtener. ¿Cómo lo vamos a pasar? Pues auxiliándonos del parámetro llamado tablero. Entonces vamos a decir acá tablero y como esto es un array de array, puede utilizar esta sintaxis de los dobles corchetes para especificar tanto las filas como también las columnas. En este caso vamos a decir acá fila y columna 0, que es el primer pues parámetro que recibe la función, ¿no? Entonces vamos a hacer coma, tablero nuevamente, y ahora vamos a pasar fila y columna 1. Luego hacemos lo mismo, pero esta vez decimos fila y columna 2 de esta forma. Y en dado caso de que esto nos retorne un true, vamos a hacer un return de un string. ¿Y qué es lo que vamos a decir acá? Bueno, vamos a especificar que, oye, el tablero, por ejemplo, en la posición i 0, que esto simplemente va a obtener el carácter en cuestión, gana en la fila. Y ahora aquí especificamos la fila. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente decimos i más 1 para especificar en qué fila juega. ¿Por qué decimos i más 1? Porque recuerde que esto inicializa en 0 y nosotros contamos desde 1, no como la máquina que empieza a contar desde 0, ¿ok? Entonces, de esa forma, estamos validando una de las posibles soluciones, pero para las filas. Entonces, en este caso, filas y columnas, perdón. En este caso nos falta hacer otra validación. Entonces, vamos a hacer otra condición, llamamos nuevamente a nuestra función validar celdas y ahora pasamos lo siguiente. En vez de pasar y 0, vamos a invertir el orden. Ahora será 0 y. Entonces decimos acá 0 y, coma, llamamos nuevamente a tablero y decimos acá, en este caso en vez de 0 iría 1 y, y acá sería pues 2 y. Entonces vamos a decir acá 2 y de esta forma. Y básicamente tendríamos que hacer lo mismo que hicimos anteriormente acá arriba, solamente que invirtiendo un poquito el orden, porque aquí sería 0 y, en este caso, y acá sería columna, columna. Ahí está. De esta manera, ya nosotros tendríamos esas validaciones. Ahora falta validar cuando se ganan con las diagonales. Para hacer eso es algo bastante simple, es similar a lo que hicimos acá. Entonces vamos a copiar esta condición, la vamos a traer fuera del loop y acá vamos, en vez de pasarle, por ejemplo, 0 y 1 y así sucesivamente, nosotros lo que vamos a validar es si tú te encuentras en la posición 0,0, 1,1 y 2,2. Entonces vamos a decir 0,0, 1,1 y 2,2 para una de las primeras diagonales. Entonces acá vamos a decirle 0,0 y gana en la diagonal, en este caso, diagonal, vamos a ponerlo así. Y acá vamos a decir en qué diagonal pues ganó. En este caso podemos decir diagonal principal. Entonces vamos a decir acá diagonal principal de esta forma. Y este mismo de acá, yo lo puedo copiar para replicar la otra, que sería para la diagonal secundaria. Entonces, esto lo copio, lo pego debajo, y ahora, en vez de validar de esta forma, vamos a validar de una forma diferente. Acá sería 0,2, acá sería 1,1, y acá sería pues 2,0. 2,0. Y entonces acá simplemente rendizamos 0,2. Y aquí vamos a decir diagonal secundaria. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba. Para ello vamos a hacer uso de un console log aquí y vamos a llamar nuestro método, nuestra función 3 en raya. Esto recibe un arreglo de arreglos. Entonces aquí vamos a pasar lo que serían 3 arrays y vamos a pasarlo con valores de tipo string. Por ejemplo, pasamos aquí uno que gane solamente el king en la primera fila. Entonces aquí podemos rellenar esto de otras cosas. Por ejemplo, esto, ponemos esto así,
y esto así. De manera que, fíjense, X gana en la fila 1, que es esta. Entonces vamos a hacer que X gane en la diagonal, que sería en este caso, ¿verdad? Diagonal principal. Ahora vamos a hacer que 0 gane en la diagonal secundaria. Vamos a esperar ahí. 0 gana bueno, aquí dice fila 2, porque aquí está una X, vamos a quitarla. Vamos a hacer esto. Y ahí dice diagonal secundaria. Es decir, esto ya está validando todas estas condiciones que nosotros pues agregamos en el ejercicio número 4. Y bueno, eso sería todo por ese ejercicio. Pasemos al siguiente. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 5 que nos dice lo siguiente. Crear una función que reemplace una palabra por estos asteriscos en una oración. O no necesariamente tiene que ser por una palabra, puede ser por un sinnúmero de palabras. Esto normalmente lo suelen utilizar algunos chatbots para censurar palabras que sean, o sea, para censurar mala palabra, por así decirlo. Entonces vamos a hacer una función que replique ese funcionamiento. Vamos a crear aquí reemplazar reemplazar palabras. Y vamos a decirle que esto va a recibir lo que sería nuestra oración. Entonces vamos a decir acá oración del tipo string. Acá vamos a tener que destructurar nuestra oración en palabras. Entonces vamos a llamar a esto palabras. Va a ser igual a oración. Vamos a convertir todo a minúscula en primer lugar. Y luego vamos a utilizar el split para separar de esta forma. Y ahora aquí voy a tener una constante para tener todas las palabras que yo quiero validar por las cuales quiero reemplazar, ¿no? Entonces vamos a llamarla, por ejemplo, reemplazo o reemplazos. Reemplazos. Y ya está. Reemplazos. Y voy a tener aquí, por ejemplo, por el momento dos palabras. Vamos a poner a programa y vamos a poner a JavaScript. Estas serán las dos palabras que vamos a reemplazar. Y aquí vamos a generar un nuevo array que sería mi nueva oración. Entonces vamos a llamar esto, por ejemplo, nueva oración, y esto será un array vacío. Entonces acá ya podemos empezar a utilizar un for para ir iterando. Entonces voy a decir acá que vamos a tener un value de las palabras. Entonces aquí simplemente tengo que validar si ese valor está incluido dentro de reemplazo. Entonces digo si reemplazos punto includes este valor, quiere decir que acá en nueva oración vamos a hacer un push, es decir, vamos a agregar pues lo que se nos pide en el enunciado, que son estos 4 asteriscos. Entonces vamos a pasar ahí nuestros 4 asteriscos. En caso contrario, a nueva oración punto push le vamos a pasar lo que sería el value. Entonces pasamos acá a value. ¿Y qué es lo que tenemos que retornar? Bueno, vamos a hacer un return de nueva oración, pero en este caso, como es una oración y no un array, tenemos que unirlo por espacios. De esta forma, prometemos el código, nos quedaría algo más o menos así, como ustedes lo pueden observar. Y ahora simplemente queda hacer la prueba. Entonces vamos a hacer un console.log aquí y llamamos a reemplazar palabra. Y por ejemplo, aquí vamos a pasar programa ahora usando JavaScript de esta forma. Y ahora, si nosotros vemos esto, fíjense que donde dice programa y JavaScript se ha reemplazado pues por los asteriscos. Si yo agarro aquí y escribo JavaScript nuevamente, también lo va a reemplazar en la siguiente parte, fíjense, de esta manera. Lo que quiere decir que ya este ejercicio está pues culminado. Bien, ahora vamos a estar resolviendo el ejercicio número 6 que nos dice que tenemos que dibujar en consola esta figura de acá de un tamaño n. Esto es similar al ejercicio de la pirámide, solamente que con un mayor grado de complejidad porque tenemos que utilizar esta diagonal. Es decir, tenemos que renderizar una especie de diagonal a la hora de renderizar este cero. Entonces vamos a empezar. Para ello, vamos a llamar a esto, por ejemplo, cero, porque esto es un cero lo que vamos a dibujar. Y aquí vamos a pasar el tamaño, que en este caso vamos a llamarlo in. Y esto es de tipo number. Entonces acá, dentro del cuerpo de la función, vamos a definir la variable de dibujo. Vamos a llamarlo dibujo a sí mismo. Y vamos a inicializarlo con un string vacío. A continuación, nosotros lo que vamos a hacer es, primero, crear
una función que nos permita dibujar este pequeño slash. Entonces vamos a definir esa función. Vamos a llamarla así mismo, slash. Ustedes le pueden dar el nombre que ustedes gusten. Y acá vamos a pasar dos parámetros. Uno que será X y otro que se llamará Y. Ustedes le pueden dar el nombre que guste. En mi caso le voy a dar esos dos nombres. Y ahora simplemente vamos a decirle que esto nos va a retornar un string que va a usar un repeat para hacer la repetición de y-1 en el caso del espacio en blanco, y que luego nosotros vamos a concatenar el número 0. Ese número 0 lo vamos a concatenar y luego vamos a usar nuevamente otro repeat, ¿no? De otro espacio en blanco, de esta forma, repeat, ahí está. Pero esta vez lo vamos a hacer X menos Y. A ver, esto es de esta manera. X menos Y. Y esto es lo que nos tiene que retornar el slash. Entonces, vamos a hacer ahora un loop para empezar a dibujar. Vamos a definir acá nuestra variable de iteración y igual a 1. Y ahora vamos a decirme, oye, mientras i sea menor o igual a n, aumentamos el valor de i en más 1. Ahora vamos a hacer una pequeña condición donde vamos a preguntar si i es igual a 1 o i al número de n. Vamos a hacer este pequeño renderizado. Fíjense que es el mismo, tanto al principio como al final. Entonces vamos a decir acá, si i es exactamente igual a 1 o i que es exactamente, me faltó un igual a n, entonces vamos a decirle que dibujo le vamos a concatenar lo siguiente. Vamos a generar un pequeño espacio en blanco que se va a repetir una sola vez de esta forma, o si gustan, simplemente pueden poner el espacio en blanco y ya está. Y vamos a decir luego que vamos a repetir el valor de 0, pues la siguiente cantidad de veces. En este caso, podemos hacer que se repite el número de n veces de esta forma. Y aquí simplemente quedaría pues concatenar con el backslash n para que se haga estatus de línea. Y acá, para no consumir tanto espacio, puedo decir que de esta forma. Bueno, si lo hago de esta forma, la lógica se perdería porque repetiría también lo del espacio. En este caso lo vamos a dejar así. Y listo. Ahora, en caso contrario, ¿qué es lo que vamos a dibujar? Vamos a hacer un else. En caso contrario, dibujo va a concatenarse lo siguiente. Primero, se le va a concatenar el valor de 0. Este valor de 0 siempre se le concatenará una sola vez. Luego, a ese valor de 0, nosotros le vamos a concatenar lo que se le pase de este slash. Y slash, como recibe dos parámetros x y y, le tenemos que pasar el valor de n y el valor de i para que se pueda realizar la diagonal correctamente. Y lo último que tenemos que hacer es hacer una concatenación de el último 0 que se va a renderizar slash backslash n para hacer el salto de línea. Y aquí simplemente queda hacer un return de nuestro dibujo. Ahora, si hacemos un console log de 0, le pasamos un tamaño de 5, vamos a ver acá que ya se está renderizando lo que sería nuestro dibujo. Lo que quiere dejar dicho que ya esto funciona perfectamente. Si yo le cambio el tamaño, le pongo 8, el dibujo se continúa renderizando pues correctamente, como debería de renderizarse. Y bueno, eso ha sido todo por el ejercicio número 6. Pasemos al siguiente. Bien, ahora vamos a estar resolviendo el ejercicio número 7, que se nos pide que, dado un arreglo de números, tenemos que retornar la potencia de 2 de cada uno de ellos ordenado de forma descendente. Entonces vamos a hacer eso. Primero vamos a crear aquí nuestra función, vamos a llamarla potencia, y aquí vamos a decirle que esto va a recibir un arreglo de números. Entonces vamos a decir acá array number, de esta forma. Y ahora, aquí dentro del cuerpo de esta función, bueno, de hecho puedo hacer todo en una línea, voy a hacer eso. Le voy a decir que a nums le vamos a utilizar un método que se llama map para nosotros poder iterarlo. Y en cada iteración, pues nosotros tenemos pues los elementos, ¿no? Entonces, a cada uno de esos elementos queremos elevarlo a la potencia de 2. Para ello, vamos a auxiliarnos del objeto map
Y de ese objeto map utilizaremos el método POW, que nos permite elevar un número a una potencia. En este caso, pasamos el número en cuestión o el elemento del array y luego aquí le pasamos el valor de 2 para indicar que vamos a elevarlo a una potencia. Bueno, esto tiene que estar junto así. Y para hacerlo del ordenamiento de forma ascendente, vamos a utilizar el método sort de los arrays que recibe dos parámetros A y B, que esto es lo que permite hacer el ordenamiento. Y aquí simplemente decimos B menos A y listo. Yo creo que ya con eso tenemos. Entonces aquí hacemos un console log de potencia y aquí le pasamos, ay perdón, vamos a ver. Aquí pasamos un arreglo que tenga el 5, 3, 2 y 9. Vamos a ver ahora, a ver si funciona. 81, 25, 9 y 4. Ahí está ordenado de forma descendente. Si pasamos acá, pues 100, la potencia de 100, el 10.000, fíjense que se continúa ordenando de forma descendente, no importa el orden donde tú coloques los números. Por ejemplo, de aquí yo coloco 7, fíjense que ahora aquí aparece la potencia de 7, ¿no? Y listo. Ahí ya con eso tendríamos esto resuelto. Bien chicos, ahora estaremos resolviendo el ejercicio número 8, donde se nos pide validar si dos palabras son anagramas. Las palabras anagramas son aquellas que tienen las mismas letras en su estructura, como por ejemplo la palabra Roma y amor, que tienen las mismas letras. Entonces esto quiere decir que son anagramas. Bien, vamos a crear pues nuestra función para validar si las palabras son anagramas. Para ello necesitamos dos parámetros y ese parámetro hace referencia a la palabra número 1, vamos a llamarlo P1 por ejemplo, y a la palabra número 2, P2 en este caso, ambos de tipo string. Lo primero que tenemos que validar es su longitud, porque si no tiene la misma longitud, ya tenemos que descartar que son anagramas. Entonces tenemos que decir, oye, P1 en su propiedad length es diferente, perdón, es diferente a P2.len. Si son diferentes, vamos a retornar un false, lo que quiere decir que no son anagramas. Pero si son iguales, entonces ya podemos continuar con la ejecución de nuestra función o con el flujo de nuestra función. En este caso, lo que vamos a hacer acá es crear un arreglo de la palabra en cuestión, ¿no? Pero para ello, nosotros tenemos que almacenar aquí esa palabra nueva resultante. Entonces vamos a llamar esto, por ejemplo, N1, haciendo referencia a la palabra nueva, número 1, y vamos a decir que esto va a ser igual primero a P1 punto, to lowercase para convertir a minúscula, punto, split para separar como si se tratase de un array. Y aquí en este caso, como será por letras, nosotros no tenemos que colocar ningún espacio, sino que colocamos un string y ya está. Y ahora, como ya esto está convertido en un array, lo único que tenemos que hacer es utilizar el método sort para que ordene. En el caso de los números, como sucedió en el ejercicio número 7, nosotros pasábamos esta pequeña curva con estos parámetros para ordenar de forma descendente. En este caso, ya sort, cuando tú lo ejecutas de esta forma con un texto, te lo ordena el mismo. Y lo último que queda hacer es volver a convertir esa nueva palabra, ese grupo de array, perdón, en una palabra, que para ello utilizamos el método join. Y acá vamos a concatenar nuevamente por letras y pasamos esto de esta manera. Y lo mismo vamos a hacerlo para la palabra número 2. Entonces, esta línea de acá la puedo duplicar y simplemente tengo que cambiar los valores. Entonces, aquí sería P2 de esta manera. Y ahora lo último que tengo que hacer es una condición, pero en mi caso lo voy a hacer directamente en un return. Y digo, oye, N1 es exactamente igual a N2 y listo. Ya esto me devuelve si es un true o es un false. Entonces acá vamos a hacer un console log y vamos a llamar a anagramas y vamos a pasar las palabras, por ejemplo, amor y Roma. Esto tiene que dar true. Ahí está. Ahora si pasamos, por ejemplo, luz y sal, esto tiene que dar false. Ahí está. Y si pasamos, por ejemplo, riesgo y Sergio, esto tiene que dar true porque tiene la misma estructura. Ahí está. True, false, true. Lo que quiere indicar que ya esta función está completada. Bien chicos, ahora estaremos resolviendo el ejercicio número 9, donde se nos pide convertir letras de minúsculas a mayúsculas y viceversa de una palabra.
Para ello, nos auxiliaremos de los métodos toLowerCase y toUpperCase de JavaScript, que son métodos que pertenecen al tipo string. Entonces vamos a escribir acá una función, vamos a llamarla min a my, para especificar que de minúsculas a mayúsculas o viceversa, y vamos a hacer que esta función reciba como parámetro una palabra. Entonces vamos a decir acá, pues, palabra tipo string, de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Primero tenemos que decomponer la palabra y transformarla en un array. Y una vez transformada a un array, iterar cada uno de sus elementos para ir comparando cuáles están en minúscula para convertirla en mayúscula y cuáles están en mayúscula para convertirlas en minúscula. De hecho, puedo quitarle las llaves a la función porque esto lo puedo realizar en una sola línea. Entonces vamos a decir acá palabra.split para hacer la separación, y como vamos a separar por letras, simplemente especificamos un string vacío. De la misma manera, vamos a concatenar el método map para hacer la iteración y vamos a decir que por cada elemento en cuestión vamos a hacer una comparación. Si el elemento iterado es exactamente igual al elemento pero convertido a minúscula, en este caso, si es true, vamos a convertirlo a mayúscula. Entonces decimos el punto to uppercase de esta manera. Y en caso contrario, vamos a decir el punto to lowercase. Aquí está. Y lo último que tenemos que hacer es volver a unir cada una de esas letras para formar nuevamente nuestra palabra. Entonces decimos join y como se separamos por letras, tenemos que unir por letras. Pasamos string vacío. De manera que la función nos quedaría de esta forma y simplemente queda probarla. Entonces vamos a hacer un console log, vamos a pasar el nombre de la función que se llama min_main y aquí vamos a pasar una palabra cualquiera, como por ejemplo esta que dice hola, de esta forma. Si nos vemos aquí en la consola, fíjense que la H que esté en minúscula se convierte en mayúscula, la O que esté en mayúscula se convierte en minúscula, la L que esté en minúscula se convierte en mayúscula y la A que está en mayúscula se convierte a minúscula, lo que nos indica que el ejercicio ya está realizado. Bien, ahora vamos a resolver el ejercicio número 10, donde se nos pide que dado una matriz 3 por 3, tenemos que crear una función que pues la rote. Bien, vamos a crear aquí una función, vamos a llamarla rotar y vamos a especificar su parámetro, que sería un arreglo de arreglos de números. Entonces vamos a llamar la función rotar, va a ser igual a la función de tipo flecha y acá como parámetro vamos a pasar a nuestra matriz. Decimos acá que esto va a ser del tipo array de number, de esta manera. Y ahora acá adentro lo que vamos a hacer es una pequeña táctica para obtener el número total de filas como el número total de columnas. Para ello voy a establecer dos variables, una la voy a llamar rows, que va a ser igual a la longitud total de el arreglo, y la otra la vamos a llamar calls de columnas, que va a ser igual a la longitud total de la posición 0 de mi arreglo. Entonces vamos a decir de esta forma, ar0.length, de esta manera. Luego, una vez hecho eso, vamos a crear un nuevo array. Entonces vamos a decir acá new add, de esta forma. ¿Y esto va a ser igual a qué? Pues a un array, vamos a usar el objeto array, y de este objeto vamos a utilizar el método prom. Con esto lo que vamos a hacer es crear un array que tenga las mismas dimensiones que el arreglo original. Y por eso, acá en el from le vamos a pasar el len, que va a ser igual a rows, y luego acá vamos a pasarle como segundo argumento, pues una callback que diga que va a tener un array, pero que este array tendrá la longitud de las columnas, de manera que así estamos creando nuevamente una matriz de tipo 3 por 3. Ahora, acá nosotros vamos a hacer un bucle anidado para ir iterando tanto en filas como en columnas. Entonces vamos a decir acá for, vamos a declarar la variable i, en este caso para el primer loop, y vamos a decirle, oye, mientras i sea menor a la cantidad total de filas, vamos a aumentar el valor de i en 1. Y de esa misma forma vamos a iterar nuevamente dentro de mi loop for, pero en este caso vamos a decir que mientras j sea menor al número total
de columnas, aumentaremos el valor de j en 1. Y ahora dentro de este loop es donde vamos a hacer la rotación. Entonces vamos a decir ahora new array, que es el arreglo pues que acabamos de crear más arriba, le vamos a decir que en la fila de la posición j, pero que en la columna de la fila total o el número de filas totales menos 1 menos i, vamos a asignarle el valor del arreglo original en la posición i o fila i, columna j, de manera que ahí ya se está estableciendo la rotación. Y lo último que tenemos que hacer fuera de este loop es retornarnos el nuevo arreglo, que es el arreglo ya con la rotación realizada. Entonces vamos a hacer aquí un console log, pasamos nuestra función rotar y ahora vamos a crear nuestro arreglo de arreglos. Entonces vamos a crear aquí nuestra matriz 3x3, por ejemplo pasamos aquí a 1, 2 y 3 por poner un array, y esto lo vamos a duplicar 2 veces más. Aquí vamos a pasar a 4, 5 y 6, y aquí vamos a pasar a 7, 8 y 9. Si nos fijamos acá, podemos observar claramente que acá se ha terminado de rotar. Y ahora, pues fíjense que esta columna ahora se comporta como si fuese una fila. Y se vería pues de esta manera. Fíjense que ya aquí se ha establecido pues completamente la rotación. Lo que pasa es que aquí se ve así por la forma en cómo el console log lo está representando. Pero si nosotros organizamos y básicamente graficamos lo que nosotros tenemos acá, es la misma rotación realizada, solamente que visto desde otra perspectiva. Y bueno, ya con eso tendríamos resuelto el ejercicio número 10 de este video. Recuerda que si este video fue de tu agrado, no olvides de dar un like, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y compartirlo con tus demás amigos desarrolladores. Recuerda continuar practicando tu lógica de programación para que aumentes tu nivel en cuanto a la solución de problemas en este mundo del desarrollo. Hasta una próxima.